Dios les bendiga a todos en este día. Es una gran bendición de parte de Dios que me concede el poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Jesucristo, sino también a aquellos que no conocen a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Quiero saludar a todos los hermanos de la congregación, por donde por la gracia de Dios estamos ministrando, pastoreando en ese lugar. Reciban ellos muchas bendiciones de parte del Señor. Hoy estaré hablando bajo el tema las tinieblas. Así que busque su Biblia para que pueda dar lectura conmigo y de esta forma poder gozarnos con la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, verso del 4 al 9. Primera de Tesalonicenses, busque en su Biblia, capítulo 5, verso del 4 al 9. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre bueno, Dios todopoderoso, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, para pedirte, oh Dios, que resplandezca la luz del Evangelio. La luz de tu palabra, oh Dios, resplandezca en los corazones de aquellos que están al alcance de tu palabra en el día de hoy. Sé tú, Señor, libertando al cautivo, trayendo a la luz el que anda en tinieblas, salvando y transformándolo para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos la Biblia, encontramos en Génesis que lo primero que Dios hizo cuando ordenaba el mundo que estaba desordenado y vacío fue crear la luz. En Génesis capítulo 1, en el verso del 3 al 5 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El gran físico llamado Albert Einstein dijo que las tinieblas en realidad era la ausencia de luz. Pero la Biblia, la palabra de Dios, cuando habla de las tinieblas, no solo se refiere a la ausencia de luz, sino de la ausencia del bien y la presencia del mal. Dios creó un querubín hermoso y le puso por nombre Luzbel, que significa el que porta la luz. Luzbel se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Y la Biblia dice que se quiso ser igual a Dios. En Isaías capítulo 14, en el verso 12 al 14, leemos en la palabra: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esas fueron las palabras de Luzbel, cuando se llenó de orgullo, de vanidad, creyendo que la luz que reflejaba era su propia luz. Más bien, él era el que portaba la luz de Dios. Era el que reflejaba la gloria y la majestad del todopoderoso Dios en el cielo. En Ezequiel capítulo 28, en el verso 14 en adelante, nos dice la palabra del Señor: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuisteis creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Qué terrible palabra pronunciada por el omnipotente Dios. Cuando Luzbel se rebeló contra Dios, y de esta forma llegaron las tinieblas espirituales a la tierra. Porque cuando hablamos de tinieblas, como les dije, no es simplemente la ausencia de luz, sino más bien la ausencia del bien. Alabado el Señor. Cuando hablamos en lo espiritual, amado, las tinieblas han ropado el mundo entero. El hombre sin Cristo vive en tinieblas, anda a tientas. No sabe para dónde va, pero Dios en su infinita misericordia, cuando el mundo se sumergió en las más densas tinieblas, Dios, dice la Biblia, envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario. Se dice que cuando más oscuro es la noche, es en el momento preciso del amanecer. Y cuando tu vida distanciada de Dios y apartada del bien solamente se hunde cada día más en las tinieblas, todavía hay esperanza para ti. Todavía hay un Dios omnipotente sentado en su trono que envió a su Hijo para que te resplandeciera la luz del Evangelio del Señor. Y de esta forma poder rescatarte de las tinieblas y traerte a la luz de Dios. La verdad bíblica es que aquellos que no son cristianos, que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, andan en tinieblas y son esclavos de aquel que lo venció y viven atados, esclavizados al vicio, al pecado y a una vida sin Dios, en tinieblas, sin la luz y la bendición de nuestro Dios. San Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice que el diablo le cegó la luz, aleluya, del entendimiento de aquellos que estaban expuestos a la palabra, para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Porque el Evangelio trae luz. El Evangelio resplandece. Es el nuevo amanecer en la vida de aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que han vivido distanciados de Dios, hundidos en el pecado, esclavos del pecado. Cuando el Evangelio llega a su vida, las buenas noticias de salvación, Dios trae luz en medio de las más densas tinieblas. Antes de recibir a Cristo, mis amados,
como nuestro Señor y Salvador, estábamos en tinieblas. En Efesios capítulo 5, en el verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Qué terrible, hermano. Viviendo en las tinieblas ahora podemos decir que somos hijos de luz. Dios nos llama a no participar de las tinieblas, a distanciarnos, amado, 180 grados completamente de las tinieblas, del pecado y de lo malo. En Efesios 5:8 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dios nos ha dado la capacidad espiritual, las fuerzas espirituales, amado, para reprender las tinieblas de nuestras vidas. El que anda en tinieblas no tiene a Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso del 5 al 7 dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. El que anda en tinieblas no tiene a Dios. Podrá ser muy religioso, podrá rendirle culto a todos los santos y a todas las vírgenes, pero si no tiene a Dios, está en tinieblas. Podrá tener conocimiento de quién es Dios. Podrá ser una persona muy religiosa, pero si Dios no ocupa el primado en su vida, si Dios no está sentado en su trono de su corazón, no tiene a Dios. Los que andan, amado, en la luz, Dios los llama para que tengan comunión. Aleluya. Alabado el Señor. Los que andan en luz, Dios los llama a no tener comunión con los que están en tinieblas. Aleluya. En 2 de Corintios, en el capítulo 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia o la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dios nos llama a apartarnos de las tinieblas. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amado, Dios nos llama a que vivamos distanciados lo más posible de las tinieblas. Gloria a Dios. Ese Dios todopoderoso que ordenó el mundo, que lo creó y lo ordenó, lo primero que llamó fue la luz. La luz, amado, es la que hace posible que el creyente sepa y definir su camino. La Biblia nos dice, el salmista escribiendo, lámpara a mis pies es tu camino y lumbrera a mi camino. Aleluya. Amado, es esa luz que abre el entendimiento del hombre y su corazón que está en tinieblas para que reciba a Cristo como Señor y Salvador. La lucha del cristiano es contra las tinieblas del mal. En Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 12, el creyente tiene una lucha contra las tinieblas del mal. Dice así Efesios 6, 10 y 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder
de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando en la Biblia encontramos esa palabra tinieblas, tiene una connotación, amado, hacia lo malo. Tiene una connotación de las tinieblas, de lo malo, del diablo, de nuestro antiguo amo. Aleluya. El que anda en tinieblas, amado, el enemigo hace que aborrezca a su hermano. En primera de Juan, en el capítulo 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. La luz, la palabra de Dios, amado, es muy clara. Bendito es Dios. El que vive lejos de Dios siempre amará las tinieblas. Gloria a Dios. Siempre estará envuelto en lo tenebroso, en la oscuridad, distanciado de la luz que lo revela todo. Porque, amado, vive lejos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, los versos 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, escuche bien, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que tiene al Señor, amado, busca estar en la luz de la comunión con Dios, y rechaza las tinieblas, amado, de la enemistad con Dios, de vivir apartado de Dios. Busca la luz. El que está en tinieblas, amado, anda a tientas, no sabe a dónde va. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el verso 35 y 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, escuche bien, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Qué tremendo, amado. Él dijo que Él es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas. Aleluya. El que está en tinieblas no anda con Jesús. Por eso les leí este texto de Juan 8:12. Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Amado, qué lindo el poder andar en la luz de Dios. Qué maravilloso es tener a Jesucristo, el Hijo de Dios, viviendo en nuestro interior, entronando en el centro de nuestro corazón, entronado allí, alabado el Señor, gobernando nuestra vida y guiándonos a la luz y distanciándonos de las tinieblas de este mundo y del pecado. Alabado el Señor. Él bien lo dijo. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos llama a la luz. A todos los creyentes, Dios en su infinita misericordia y con su mano poderosa saca de las tinieblas a sus hijos. Aquellos que tienen al Señor, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, Dios los llama a la luz con un propósito. Primera de Pedro, capítulo 2:9 dice,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Amigo y hermano, sal de las tinieblas. Y dice la palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios te sacará de las tinieblas en el día de hoy para trasladarte al reino de su Hijo Jesucristo. Solo el que dijo, sea la luz, podrá sacar al que está en tinieblas y traerlo a la luz de su Hijo Jesucristo y salvarlo de la condenación eterna, con el propósito que también predique la palabra de Dios a los que están en tinieblas. El evangelio son buenas noticias, pero es como lámpara que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Por eso Dios te salva, te liberta y te saca de las tinieblas, para que sea un instrumento en las manos del Todopoderoso Dios. Y puedas también proclamar las buenas noticias de salvación a los cuatro vientos de esta tierra. En Hechos capítulo 26, en el verso 16 al 18, vemos la experiencia de un hombre que anduvo en tinieblas y Dios lo trajo a la luz por medio de una manifestación gloriosa, una experiencia poderosa en la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso, para convertirlo en el gran apóstol San Pablo. Saulo de Tarso andaba en tinieblas. El apóstol Pablo anduvo en la luz. Hechos 26, versos 16 al 18 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Aleluya. Qué experiencia poderosa tuvo el gran apóstol San Pablo. Alabado el Señor. Realmente, viviendo en las más oscuras tinieblas, Dios lo trajo a la luz. Se manifestó cuando este hombre procedía hacia la ciudad de Damasco para traer preso a todos aquellos que andaban en la luz. Él, en medio de sus tinieblas, la Biblia dice que le sobrevino un resplandor del cielo. Escuche bien, que sobrepasaba la luz del sol al mediodía. Dios trajo la luz a este hombre. Dios, amigo, quiere traerte la luz. Ríndete a Él. Entrega tu corazón a Cristo. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Aleluya. Él le dijo, por esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándole de su pueblo y de los gentiles a quien ahora Dios le enviaba para que predicara la palabra, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amigo que anda en tinieblas, hermano que vive descuidado y anda por la sombra de esta vida, de este mundo. Aleluya. Hay esperanza para ti. Hay un Dios amoroso
que envió a su Hijo para que trajese la luz a este mundo de tinieblas, hundido en el pecado. Fueron las buenas nuevas de salvación. Las buenas noticias para el hombre que vive en tinieblas, que ya no era necesario que continuara viviendo en las tinieblas del pecado y de este mundo. La luz le resplandeció. Por eso lo dice San Pablo, que el Dios de este siglo, Satanás, le ciega el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero hoy, entrégale tu vida a Cristo. Recíbalo como Señor y Salvador de tu alma. Hermano que ya anda por las sombras, aleluya, del pecado, vuelve a la luz de Cristo. Él dijo que Él es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entrégale tu corazón. Permítale al Dios que creó la luz, que anda en luz porque no hay ninguna tinieblas en Él, haga morada en tu vida y en tu corazón en el día de hoy. Ríndete a Él. Acéptalo. Pídale a Dios ahora mismo que entre en tu corazón, que te perdone tus pecados, que te haga una nueva criatura. Aleluya. Ahí Dios te salvará si le entregas tu corazón de todo corazón. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, tú eres un Dios de luz y en ti no hay ninguna tinieblas. Padre eterno, tú que llamaste la luz de en medio de las tinieblas para que resplandeciese al mundo, permite, oh Dios, que estos que andan en tinieblas, la luz tuya les resplandezca en el día de hoy. Salva, liberta al cautivo, transforma al hombre y a la mujer que se rinde a ti en el día de hoy. Y los hermanos que andan en la sombra, aleluya, le resplandezca la luz de tu Hijo Jesucristo. Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús que haga una obra poderosa, que la luz resplandezca en sus almas. En Cristo Jesús. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la preciosa ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.